Bona vesprada a totes y a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra participación en este webinar de oferta complementaria para el turismo sostenible. Mi nombre es María Pilar Rueda Requena y estoy en representación de la Asociación Valenciana de la Economía del Bien Común como presidenta. Esta asociación nació en el año 2015 y la finalidad que tiene es la difusión y la promoción de un cambio de modelo económico, pasando del neoliberal que hemos tenido y que seguimos teniendo al cambio de la economía del bien común. Iniciamos este año un ciclo de webinars que empezamos dirigiéndonos con personas que han sido y son un referente para este modelo económico, y ahora nos hemos centrado y nos hemos focalizado en la parte de uno de nuestros valores. Son 5 valores los que tenemos en este modelo: dignidad humana, solidaridad, justicia social, participación, democracia y sostenibilidad ecológica. Y en este es en el que ahora estamos invirtiendo todos nuestros intereses, sobre todo para mostrar qué es lo que se puede hacer con este valor. La semana pasada tuvimos una webinar también de hoteles y casas rurales sostenibles, y el día 26 hicimos un evento de presentación de una guía de turismo sostenible con 6 alojamientos que han realizado el balance del bien común. La guía se llama Impulsante en nuestro interior y se refiere al interior de la provincia de Castellón. Quería también reconocer y agradecer la opción que nos dan de realizar toda esta campaña de alguna manera de sensibilización y de difusión de este modelo, y, como no, en una cogobernanza con la administración pública. Hemos de hacer referencia a la economía, a la Conselleria d'Economia Sostenible, Treball i Sector Productius, y gracias al convenio que hemos firmado con ella. También a la Diputación de Castellón, sobre todo a la guía que hemos realizado, como decía, y también a la Conselleria de Educación, porque los materiales de difusión, parte de ellos están utilizando el nuestro lenguaje, el valenciano. Volviendo al valor de la sostenibilidad, esta tiene diferentes vertientes, no solo la ambiental, sino también la económica y la social. Y sobre todo porque se dirige a mejorar la calidad de vida de las personas, pero también respetando el medio ambiente y la naturaleza. El modelo de turismo, con toda esta pandemia que estamos viviendo, también está sufriendo convulsiones importantes. Ya no vamos a seguir hablando del turismo que hemos tenido de masas, sino que hablamos de un turismo que respeta más el territorio, que respeta más a las personas y que tiene en cuenta a un turismo y que recibe también a un turista, un viajero, que de alguna manera es mucho más consciente, quiere conocer la cultura también del territorio y conectar con la naturaleza. Y bueno, en ese sentido, y hablando de sostenibilidad, pues es verdad que ahora desde muchas instancias, muchas entidades, muchas empresas nos acogemos o se acogen a ese modelo sostenible y se repite constantemente. Pero, sin embargo, tenemos aquí hoy con nosotros y con nosotras a unas empresas que llevan muchos años, cuando nadie hablaba de sostenibilidad, demostrando que se puede llevar a cabo, que se puede implementar y que es bueno no solamente para el resto de ciudadanía, sino también para todas aquellas personas que están implicadas haciéndolo y llevando a cabo. Son empresas que a mí me ha llamado la atención porque, bueno, yo puedo hablar ahora de que iniciaron este camino de sostenibilidad en el año 1977,
1989, en el 2002 y en el 2010. Quiero decir, no ha sido hace un año, ni hace 2, ni hace 4. Yo creo que tienen una experiencia y, sobre todo, una acción consolidada en este camino, ¿no? En el camino de la sostenibilidad. Así que, por lo tanto, yo creo que tienen mucho que aportar en esta conferencia, pero para que nos lo aporten, para que nos impartan todo eso que llevan años haciendo, necesitamos también una buena moderadora. Y en ese sentido, hoy nos acompaña Camila Miraudo. Ella es politóloga, está especializada en relaciones internacionales, tiene posgrados en acción humanitaria y responsabilidad social empresarial, es consultora acreditada de la EBC. Cuando digo EBC hablamos de la economía del bien común. Es mentora de responsabilidad de impacto en las naves en Valencia. Es consultora en mediación de impactos y triple balance de sostenibilidad. Y para mí, como he dicho en anteriores ocasiones, lo más importante, y disfruto diciéndolo, que comparte nuestra acción de coordinación dentro de lo que es el equipo de gestión de la Asociación Valenciana de la Economía del Bien Común. Así que yo ya le cedo la palabra y que nos presente a las empresas que tenemos hoy con nosotros. Muchas gracias, Camila, y a todos. Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en directo en el canal de YouTube y a nuestras invitadas y invitados. Suelo hablar en femenino, así que me refiero a las personas. Perdonadme los dos invitados. Y bueno, teníamos en principio que ser 4 empresas, pero finalmente pues, nos acompañan 3 empresas del territorio valenciano, 3 empresas muy, digamos, reconocida en cuanto a políticas y valores de sostenibilidad y la que representan también la economía del bien común y las demás certificaciones o filosofías de triple impacto y de ética que podemos tener en este momento. Y nos acompañan Lidia, que es la coordinadora de Sargantana Aventures. Luego tenemos a Joaquín del Club Náutico de Altea y tenemos a Albano de Natura, Cultura y Servicios Ambientales. Por mi parte, creo que nadie mejor que vosotras para contar brevemente, en unas pocas palabras, quiénes son estas empresas, a qué os dedicáis y por qué apostáis un poco para que os conozcan también las personas que nos están siguiendo, por qué apostáis en la sostenibilidad como uno de los valores principales de vuestro negocio, ¿vale? Si queréis empezamos por Albano, por el orden que tengo yo aquí en el webinar y así seguimos con este orden. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, como decías. Y bueno, en principio nosotros sí que llevamos desde el 89 trabajando en temas de medio ambiente y bueno, la idea de la sostenibilidad yo creo que nos surge en ese momento por cuestiones de principios, ¿no? Es decir, que cuando arranca Naturicultura, que es algo posterior, porque antes la empresa funcionaba con otro nombre, ya trabajamos con una línea fundamental que es el medio ambiente, ¿no? Era un principio, era una visión en cierta medida, ¿no? Una visión de que el medio ambiente iba a ser algo necesario por los problemas que estaba suscitando en ese momento, estoy hablando del 89, y a partir de ahí pues planteamos una serie de trabajos vinculados a la gestión territorial, básicamente, ¿no? Dentro de esas actividades, pues bueno, habían cuestiones muy técnicas de ingeniería, de ordenación territorial, pero también empezaron a surgir algunas necesidades en cuanto a la educación, porque todo esto está muy conectado, ¿no? La educación, la gestión, el turismo, o sea, es decir, que no puedes hacer turismo sin educar, no puedes hacer turismo sostenible, entendamos, sin respetar el territorio, sin ordenarlo, o sea, es decir, que entonces, bueno, nuestra empresa tiene esa perspectiva, ¿no? De un trabajo muy sistémico y, pues bueno, a partir de ahí arrancamos, ¿no? En el 89, prácticamente con el principio de visión sistémica, ¿no? De encajar muchas cosas en los proyectos y, por otra parte, con una visión que es fundamental cuando hablamos de economía del bien común, que es la visión ética, ¿no? Entonces, visión sistémica y visión ética
el único sitio donde puedes llegar es a un modelo de economía diferente, ¿no? Un modelo de economía más asociado a la economía del bien común, a la economía sostenible, ¿no? Y por ahí arrancamos, ¿no? Ya iré contando cosas, ¿no? Por si no, podría estar hablando mucho rato y creo que merece la pena que cada uno nos vayamos presentando. Y en Natura y Cultura, pues bueno, la gente que quiera ver detalles, que entre a la web y verá todo, ¿no? Muchas gracias, Albano. Lidia. Bueno, yo soy Lidia, como has dicho, Camila, soy la gerente coordinadora y un poco chica para todo de la empresa, porque cuando te metes en el mundo del emprendimiento haces de todo. Nosotros empezamos hace 10 años y, bueno, curiosamente en la anterior crisis, en plena crisis, nos decidimos apostar por lo que hasta el momento era nuestro hobby y un poco por lo que nos llevó la zona. Veníamos del mundo de la construcción, pero realmente tenemos una zona tan rica de entorno natural y de actividades que, bueno, pues poquito a poquito nos animamos y empezamos. Hacemos actividades de turismo activo, lo que serían actividades de aventura, actividades de riesgo, y luego sí que es verdad que después de todo este tiempo hemos conseguido sobre todo que la gente nos conozca y que las instituciones de la zona, que antes solo se apostaba por la industria, realmente hayan acabado apostando por nuestros proyectos y nuestra visión, y estamos consiguiendo ya realizar unas inversiones un poquito más fuertes con esa ayuda para no solo poder hacer actividades, sino además desarrollar y poner en valor todo lo que es nuestro territorio, nuestro alrededor. Poco más tengo que explicar, aparte de las de las actividades, es lo que comentaba Albano, es educar. La gente no solo viene a hacer actividades, sino que cuando viene se sorprende de todo lo que se encuentra, porque realmente no se conoce todo el entorno que tenemos. Entonces, educas, le enseñas a la gente lo que tienes y además de una actividad y de una experiencia, se llevan toda esa educación ambiental, le das ese valor a tu zona y empiezas a ponerla. Empieza a tener ese respeto y esa calidad que se merece y que parecía que se quedaba un poquito olvidado. Muy bien, muchas gracias. Joaquín. Hola, bona vesprada. Soy Joaquín. En primer lloc, jo volia agrair a l'Associació Valenciana de l'Economia de Bé Comú per haberme convidat y posar en valor lo que es el Club Nàutic d'Altea. Gracias a todos los demás. Y me ha encantado conoceros, a Albano, a Arturo, a Lidia, a Pilar y a Camila. Y bueno, soy Joaquín Such, gerente del Club Náutico de Altea. Está en Alicante, en la Comunidad Valenciana. El Club Náutico de Altea es una asociación fundada en el año 77 como una entidad social y deportiva sin fines lucrativos. Su objeto es el fomento y la práctica del deporte federado. Pero tiene una gran actividad desde casi sus inicios por la protección del medio natural, por la protección de nuestra bahía, en este caso de Altea, por concienciar y poner en valor toda la riqueza natural que nos envuelve. Bien, es cierto que el Club Náutico de Altea tiene la bandera azul de puertos para calidad y gestión medioambiental desde su creación, desde el inicio. Desde el año 89 para puertos. Y la ha tenido durante 33 años de forma ininterrumpida y bueno, siendo el primero y el único que nunca la ha perdido. Como habéis dicho antes también, efectivamente, en el 2002 el Club Náutico de Altea, bueno, ya en el 99 publicó sus políticas de calidad y gestión ambiental y las certificó con AENOR. Con la ISO 9001 y la ISO 14001 fueron certificados con AENOR ya en el 2002. El Club Náutico de Altea pues, es un gestor de un puerto, tiene una zona industrial y tiene una zona deportiva, tiene gestión portuaria, de tránsito portuario, pero además desde siempre, como he dicho antes, tiene un fuerte componente de concienciación ambiental a todos los que nos rodean, a la comunidad, a todas las personas de la población de Altea y de la comarca. También disponemos de la certificación EMAS, en el número 11 de la Comunidad Valenciana. Por tanto, sí que es cierto, y ahora si tengo oportunidad, podré mostraros un poco nuestra declaración ambiental que resume todas nuestras actividades de una manera rápida. Tampoco quiero alargarme demasiado. ¿Vale? Me gustaría, si me lo permites, Camila, compartir mi escritorio y solo poner un vídeo de apenas unos segundos. Si Endavant, Joaquín. Endavant.
es que lo tenemos todo en la web del Club Náutico Altea. El Club Náutico Altea siempre ha sido muy transparente, siempre ha sido muy democrático, su forma de funcionar es así, es asambleario, es muy social y desde siempre ha hecho una labor deportiva bastante fuerte, más de lo que competiría por ser una entidad tal como es, que es mediana, ¿no? Como entidad deportiva y social. Lo estáis viendo, supongo que todos los... Lanzar un saludo a todas las personas que telemáticamente estén conectadas en YouTube. Y bueno, estáis viendo nuestra web, la cual es accesible para todos. Y aprovechando la web, aquí tenemos un vídeo que me gustaría compartir con todos vosotros. Bien, era un vídeo rápido para conocer que somos una entidad diversa. Habéis visto, gestionamos el deporte, tanto recreativo como turismo activo, como el de competición. Tenemos una industria de varadero con unos 850 barcos por año y 52 empresas autorizadas a trabajar allí. Hay una cantera deportiva, los niños y tal. Pero ahí estamos en un entorno fantástico del Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral. Es un parque natural que tiene, en cuanto a entorno litoral, me parece que el más grande de la Comunidad Valenciana, es toda la Bahía de Altea. Por tanto, formamos parte de la Junta Rectora de ese parque natural, estamos 100% involucrados en su gobierno y en su gestión y en aportar todo lo que podemos, ¿no? Sin duda, estar en un enclave de un parque natural en una zona como la Bahía de Altea, pues es todo un privilegio y un honor y una gran responsabilidad en cuanto a la gestión, ¿de acuerdo? Ya no me enrollo más. Esto creo que era una presentación, ¿no? Después hablaremos de más, ¿no? Sí, moltíssimes gràcies, Joaquín. Sí que os pido ahora, a partir de esas preguntas que voy lanzando, de respetar más o menos unos 5 minutos por persona como mucho, ¿vale? Para no dilatar los tiempos y para poder contestar a diferentes cuestiones que hemos planteado para este webinar. Así que muchísimas gracias a los tres para estas presentaciones, que creo que han sido muy exhaustivas. Y ahora me gustaría lanzar una primera pregunta un poco vinculada a la situación que estamos viviendo, que estamos en un periodo de pandemia debido al COVID. Y me gustaría saber si ese aspecto de sostenibilidad que orientaros en desarrollar un poco el negocio a pesar de vivir esta situación. Bueno. Albano, si queremos seguir el orden de antes. A ver, la situación Gracias. de la pandemia, en principio, yo creo que no es ni positivo ni negativo. Es decir, que tiene un aspecto orientado básicamente a la parte de la actividad turística, sí que nos está permitiendo buscar nuevas vías, ¿no? O sea, que en ese sentido, esta pandemia ha sido interesante porque nos permite buscar nuevas vías de acceder a los clientes, de generar nuevas actividades. Pero bueno, en realidad la pandemia está siendo un problema, puesto que pues todo lo que teníamos de proyectos lanzados para desarrollar el turismo lo hacemos en directo, lo hacemos interactuando con la gente, conociendo los espacios en directo, ¿no? Entonces sí que estamos planteando opciones, pues bueno, de trasladar a la web, pues para poder
hacer alguna acción, digamos, virtual. Pero, ¿qué pasa? A ver, asumimos que la pandemia no va a ser, digamos, infinita en el tiempo. Vamos a tener alguna herramienta que podrá complementar y, sobre todo, acercar a la gente para dar un primer vistazo a las actividades que tenemos. Pero la pandemia, en principio, en ese sentido, como empresa sostenible, pues tampoco nos está, digamos, el ser sostenible solo tampoco nos está suponiendo una gran ventaja, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que como a cualquier otra empresa, ¿no? Desde mi punto de vista, el que seamos una empresa sostenible, una empresa ahora recientemente certificada como empresa de economía del bien común, no está aportándonos, sinceramente, ninguna ventaja porque se están cancelando las actividades, las sostenibles, las no sostenibles y todas ellas, ¿no? Entonces, tampoco hay unas ayudas especiales para empresas sostenibles o empresas que estemos certificadas de economía del bien común, o sea que todos estamos dentro del mismo saco, ¿no? O sea, es decir, que yo por mi parte no estoy viendo ninguna diferencia en ese sentido. Muchas gracias. Lidia. Bueno, en nuestro caso, pues tenemos una de cal y una de arena, porque la realidad es que pues desde Pascua hasta principios de verano nosotros estamos acostumbrados a trabajar con grupos muy grandes, con escolares, con asociaciones, que nos permiten desarrollar unas actividades más grupales, más educacionales en el medio ambiente. Entonces, esta parte está totalmente cancelada, tanto 2020 como 2021. Pero sí que tengo que decir que durante toda la temporada de verano hemos tenido una afluencia de clientes como en ningún otro verano hemos tenido. La gente se ha volcado a salir a actividades en el medio natural, que es donde trabajamos nosotros, actividades pequeñas, que realmente es lo que ya estábamos acostumbrados a hacer con los clientes más individuales, ya sean parejas o pequeños grupos familiares, y hemos conseguido una barbaridad de clientes de cercanía. Clientes que de otros años era imposible conseguir que vinieran y al final nos acabamos centrando en intentar que los clientes vinieran de un poquito de más lejos. Este año la cantidad de clientes de pueblos cercanos y a menos de 2 horas, quiero decir, ha sido brutal. Y el acogimiento que hemos tenido de esa gente, lo agradecidos que están, la fascinación por el entorno que han descubierto al lado de casa, hemos conseguido una fidelización que otros años era totalmente imposible. De hecho, a día de hoy seguimos teniendo bastantes grupos a estos niveles de grupos reducidos que otros años prácticamente estábamos a 0. Tenemos claro que el enfoque de grupos grandes durante este próximo año no va a poder ser por estas medidas. Esperemos que sí que puedan volver los futuros años venideros, que acabemos con la pandemia. Pero la verdad es que ha sido una oportunidad. Nosotros, como decía antes, creamos la empresa en medio de una crisis económica y nuestro lema siempre ha sido el mismo. Tiempo de crisis también es tiempo de oportunidades. Pueda que se pierdan ciertas cosas por el camino, pero te obliga a reinventarte, te obliga a reorientarte y a buscar otro tipo de clientes o a ofrecerle las actividades de otra manera. Y por nuestra parte ha sido positivo, no puedo quejarme. La verdad es que estamos muy contentos. Muy bien, me alegro. Gracias. Joaquín. A ver, sin duda una pandemia de estas características, que por lo visto ocurre cada 100 años, es un problema grave de salud. Esto ha venido para quedarse durante bastante más tiempo, ¿vale? Aquí de esta no vamos a salir, pero por esas razones se han establecido una serie de protocolos y hay que saber trabajar con seguridad y siguiendo una serie de condiciones de los protocolos de seguridad, como he dicho, y seguir trabajando, porque la economía tiene que funcionar. Vamos a ver. Nosotros en mayo nos certificamos con el ICTE, con el Instituto de Calidad Turística Española, el Safe Tourism, y pusimos en marcha todos los protocolos con la diversidad de las cosas que tenemos aquí, desde un restaurante que es propio hasta una zona industrial que es propia, una estación de combustibles, deportes, todo en marcha desde principios de junio y verdaderamente lo único que puedo decir es que para nosotros es una gran oportunidad, para todos nosotros, para las empresas que somos de este tipo, sensibles a la economía del bien común, que nosotros ya hicimos un balance al respecto y estamos en el camino de conseguirlo, para las empresas no lucrativas o que son muchos democráticas o que tienen una visión, unos valores diferentes a los mercantiles o capitalistas, como lo queráis llamar, creo que es una oportunidad. Las grandes empresas de masas, nosotros estamos en Altea justo al lado de Benidorm, masas de turismo, ¿no? Ellos han sufrido bastante, pero nosotros, las empresas como nosotros,
no tanto. Si sabemos adaptarnos y dar buen servicio, con seguridad, con confiabilidad, para nosotros está siendo unos buenos meses. No es lo que era otros años, pero readaptándote, y como ha dicho Lidia, saber reconducir y buscar tus clientes, ellos han venido a ti, porque ven que es un lugar que trabajamos en la natura, es un lugar al aire libre, disponemos de muchos días de sol y de buen tiempo. En nuestro caso es junto al mar, con el cloruro, dicen que es el cloruro sódico y tal, pero bueno, en todo caso es al sol, al aire libre, junto al mar, un ambiente saludable. Es decir, lo que quiero decir es, se ha laminado en la oferta, es una oportunidad para este año y el siguiente, y hemos aflorado nosotros, las empresas como nosotros. Estamos a la vista de todos. El gran público se ha dado cuenta que existen empresas que trabajan en la naturaleza, que son confiables, que son seguras, y si encima estamos con certificaciones de gestión de calidad o del safe tourism o todo lo transversal que es el tema de la economía del bien común, pues acaban apreciándolo. Yo creo que es una gran oportunidad para darnos mayor visibilidad, ¿de acuerdo? En nuestro caso, buscamos más facturación, más rentabilidad, pero no para distribuir dividendos ni nada, sino que es para reinvertirlo en nuestras actividades sociales y deportivas y medioambientales, ¿vale? Pero la idea que yo tengo en esta cuestión es que, efectivamente, Lidia lo ha dicho, nosotros ya con grandes grupos desde junio, desde julio, agosto, septiembre, hemos trabajado muchísimo y estamos teniendo tránsito portuario, pero solo con clientes de la zona, nacionales o de los que puedan ahora desplazarse, porque el invierno viene un poco crudo. Pero para nosotros, para nuestro tipo de entidades, creo que y estos webinars lo demuestran, es una gran oportunidad para que nos vean, para hacernos notar. Fijaros que España, el litoral mediterráneo, es una gran zona de turismo de masas, ¿no? Y entre medias estamos nosotros ahí. Y ahora se nos ve. Por tanto, es una gran ocasión. Así lo veo yo, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias por ese optimismo. Y un poco en línea de eso que estáis comentando, sois 3 empresas, 3 entidades que trabajáis en entornos naturales y hemos visto que un poco este año también se está fomentando las actividades al aire libre, también son más saludables, hay menos riesgo de contagio, pero también desarrollar esas actividades en el entorno natural está facilitando o está, digamos, produciendo masificación y problemas relacionados con la contaminación de esos entornos naturales. Entonces, sí que me gustaría saber cómo vuestras empresas están paliando o están interviniendo para tanto educar como para revertir o disminuir un poco ese impacto y esa contaminación que se está produciendo por esta, como comentaba Lidia, por este aumento de personas en entornos naturales. Bueno, en principio, nosotros desde que llevamos haciendo las actividades, sí que es verdad lo que habéis comentado, ¿no? Es decir, que la gente del entorno próximo está acudiendo y valorando más las actividades que desarrollamos. Nosotros, de todas formas, estas actividades, tanto en el centro ambiental como en la zona de la Albufera, donde trabajamos, en principio seguimos el mismo ritmo que seguíamos antes de la pandemia. O sea, es decir, que en ese sentido la pandemia no ha influido mucho en cuanto a la capacidad de carga que asumimos, ¿no? O sea, es decir, que el número el tamaño de los grupos y los principios para evitar la problemática ambiental. O sea, es decir, que en ese sentido, quiero decir que como empresa sostenible no hemos tenido ningún cambio a la hora de funcionar. Seguimos funcionando igual ahora que funcionábamos hace 2 años, ¿no? O sea, es decir, que grupos, digamos, reducidos en cierta medida, dependiendo también del sitio en el que estás trabajando. Y sí que ahora pues, podemos tener un poco más en cuenta pues, el tema de las mascarillas, el tema de dónde vamos a depositar, en este caso, las mascarillas, como un complemento a lo que antes hacíamos. Nosotros, si hacemos una actividad, digamos, turística educativa, pues siempre hemos gestionado los residuos, hemos visto el ir a un restaurante que sea local y que sea de un pequeño comercio. O sea, es decir, que entonces
el principio es el mismo, ¿no? O sea, y como empresas sostenibles, que es lo que estamos hablando, yo creo que ahí tampoco ha habido un gran cambio, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, es decir, Vale, pero sí que, Albano, es importante destacar esas medidas que siempre habéis aplicado, porque las personas que igual nos están siguiendo no conocen estas buenas prácticas. Claro, las buenas prácticas las hemos aplicado siempre. Las buenas prácticas han sido, si hemos ido a un lugar, hemos aplicado siempre. Las buenas prácticas han sido, si hemos ido a un lugar, ver cuántas personas podían acceder al sitio para no masificarlo, y eso va a depender del espacio al que vamos. Luego, a la hora de gestionar residuos, pues nosotros de hecho, llevamos bolsas, tratamos pues, de que cada residuo se separe en su lugar, hacemos promoción pues, para reducir ciertos materiales que a veces la gente lleva si va a almorzar o a comer en el entorno natural, o sea, es decir que, y esos principios son pues, los principios que cualquiera puede entender para reducir residuos, pues a la hora del transporte, hemos intentado siempre promover el transporte o bien colectivo, pues si es un grupo, pues evitar el que vayan muchos vehículos, intentar ir con transporte público y en la medida que ha sido posible acceder en bicicleta, que pues, si hacemos alguna ruta a veces por el puerto de Catarroja, que trabajamos un sitio que trabajamos bastante, pues intentar que el grupo pueda ir en bici o acceder en bici, ¿no? O sea, es decir que, entonces en ese sentido son principios fundamentales. Luego también la idea de valorar, ¿no? Valorar lo que tenemos y sacar conclusiones, ¿no? Que quiero decir, también esa es una herramienta de gestión interesante, ¿no? Sacar conclusiones de por qué vale la pena actuar de ciertas formas y que eso llegue a interiorizarse por parte de los visitantes, de las visitantes, ¿no? Entonces, esos principios de sostenibilidad, yo creo que como empresa sostenible, pues los vamos aplicando siempre y ahora pues sí que hay que hacer hincapié en alguna cuestión, pues el de las mascarillas, el de los botes y demás, porque parece que hay mucha de los plásticos, pues estamos trabajando por reducirlo y ahora parece que ha habido un pequeño repunte en el material, no sé, envuelto en plástico y demás, y ahí sí que estamos trabajando, no solo para que lo hagan en la actividad, sino para que esa idea se la lleven a casa, ¿no? Que también es en parte... Muy bien, muchísimas gracias, Albano. Veo que ha llegado Arturo, una buena sorpresa. Buenas tardes, Arturo. Ya hemos empezado el webinar. Arturo representa Oceanográfica, una empresa de las Islas Canarias. Y Lidia, si me permites, dejamos 2 minutitos a Arturo que presente su empresa, ¿vale? Arturo, ya llevamos unas preguntitas, pero si quiere muy brevemente contar un poquito quiénes sois, pues te lo agradezco. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pedirles disculpas por incorporarme ahora, temas de conciliación, de agenda y un poquito locura que no pude confirmar el webinar, pero bueno, aquí estamos. Gracias por invitarnos y por escucharnos. Nosotros somos una agencia de divulgación científica y técnica y promoción de la sostenibilidad que nació hace la friolera casi de 20 años. Mi mujer y yo estudiamos ciencias del mar, empezamos a hacer ciencia y nos dimos cuenta que bueno, pues éramos bastantes personas las que contribuíamos a aumentar el conocimiento científico y llenar una biblioteca de papers, como les llamamos en el mundo científico, de publicaciones científicas, pero que lo que hacía falta era sacar. Y así empezamos a hacer proyectos de divulgación, trabajando sobre todo para administraciones. Nosotros nunca hemos tenido alma de empresarios, somos gente idealista, gente que cree en el bien común. Y después de 10 años de ejercicio profesional descubrimos la economía del bien común. Y bueno, fue una cosa impresionante, ¿no? A través de un documental de Jordi Évole que hablaba con Paco Álvarez, ¿no? Y de repente yo me acuerdo buscar debajo de las piedras la matriz, pasarla, estamos hablando del año 2012 por ahí. Pasarla y decir, Dios mío, esto era lo que llevábamos buscando muchísimo tiempo, ¿no? Porque los sistemas de auditoría que encontrábamos veíamos que no encajaban en la filosofía de empresa que nosotros teníamos. Y nos auditamos por primera vez en el año 2012, nos auditamos de nuevo en el 2017
Y para nosotros la economía del bien común es una filosofía de vida, desde luego, ¿no? Y es una pedazo de herramienta para hacer el plan estratégico de la empresa. Entonces, básicamente nuestro trabajo es siempre para las administraciones, es en hacer todo tipo de campañas de comunicación y promoción, siempre de temas de sostenibilidad. De hecho, estamos en un punto en el que elegimos los trabajos en el que nos metemos y si no cumplen unas premisas de bien común, pues no nos metemos, ¿no? Y bueno, pues también es cierto que impulsamos nuestros propios proyectos de impulso del bien común, y hay uno muy orientado al turismo sostenible, que es el de microáreas ecoturísticas litorales, que consiste en aplicar la misma filosofía que la matriz del bien común al territorio y hacer una matriz del bien común, por así decirlo, de la sostenibilidad del territorio. Entonces, bueno, pues ha sido un proyecto muy interesante porque lo hemos planteado desde la perspectiva participativa, y en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde hay una microárea funcionando desde hace 7 años, pues es un foro de participación con 60 representantes, pues de todo tipo, ¿no? De los 4 niveles de la administración, las universidades, los centros escolares, las empresas de turismo activo, las que hacen el plan estratégico en base a una matriz que va orientada a la sostenibilidad, ¿no? Está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Y parte de la experiencia que tuvimos de aplicar la economía del bien común en la empresa. Y dijimos, si se puede auditar y evaluar la sostenibilidad de una empresa de cualquier magnitud en cualquier lugar del mundo a través de la matriz de la economía del bien común, se debería poder hacer lo mismo con el territorio. Y así nació el proyecto y bueno, pues ahí vamos, pasito a pasito. Y así, pues por introducir un poquito en dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muy bien, muchísimas gracias, Arturo, ha sido muy completo. Ahora ya he lanzado una pregunta acerca del tema de masificación de los entornos naturales y de qué medidas estáis tomando, llevabais tomando antes de la pandemia o habéis mejorado, incrementado después de esa situación debido al aumento, digamos, de personas que visitan entornos naturales. Estamos siguiendo un orden, ahora sí irá contestando Lidia y sí que os pido de unos 3-5 minutitos como mucho para contestar, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto. Lo intento resumir muy rápido. A ver, nosotros, la ecología todo el mundo lo conoce ya, vamos a reciclar, no tiremos papelitos en el monte, no dejemos basura. Pues aparte de las cosas básicas, yo creo que la labor más importante que hacemos desde la empresa, cuando llevamos los pequeños grupos que comentaba antes que tenemos, es contarles la historia de dónde están, de por qué están en un parque natural, de cómo se ha formado pues, las estalactitas que están en una cueva o por qué tenemos la flora que tenemos y por qué es importante conservarla. Porque yo creo que mucha gente cuando tira un papelito o coge una plantita y la arranca de donde no toca es simplemente porque nadie le ha dicho que eso tiene X valor. Si no conocemos nuestro entorno y el por qué eso tiene ese valor, la gente no lo va a cuidar. Entonces, cuando les cuentes la historia, cuando los involucras, cuando están dentro y viviendo la experiencia en ese entorno tan bonito, es cuando realmente se dan cuenta de que hay que valorarlo, de que ese papelito que tiran al suelo realmente está haciendo mucho daño en la zona, por muy tonto que parezca. Este año con las masificaciones, bueno, nosotros con los grupos hemos actuado pues, con distancias de seguridad y un poquito todo más controlado, pero realmente sí que ha sido un poco problemático porque de repente todo el mundo se ha lanzado a la montaña y a pesar de nosotros ser una zona bastante desconocida y poquito masificada, que prácticamente salías a la montaña y estabas solo, era una gozada, este año sí que ha sido conflictivo. ¿Cómo se regula esto? Bueno, nosotros somos una empresa pequeñita y evidentemente no está en nuestra mano regularlo. Esto, yo siempre lo digo, es una base institucional, desde los colegios, desde las familias o desde los ayuntamientos. La educación en valores ambientales es lo que va a salvar el mundo, es que no puede ser de otra manera. Muchas gracias, Lidia. Joaquín. Sí, efectivamente. Bueno, Arturo, buenas tardes. Soy Joaquín, Club Náutico de Altea. Efectivamente, nosotros, ya os he dicho antes, estamos en un parque natural, en un entorno litoral. Y efectivamente, la normativa, que se establezca una normativa de unos protocolos oficiales, es importante. Debe haber un marco regulatorio para proteger el territorio, en este caso, ¿no?
aparte, la propia gestión, en este caso del Club Náutico, tenemos las certificaciones de gestión ambiental, y el tema de lemas y bueno, publicamos todas nuestras vergüenzas y todo lo que hemos conseguido y lo que no. Y tenemos toda una batería de acciones por tal de ejercer actividades para, en este caso, proteger el medio. Pero todas estas cuestiones, tanto normativa como acciones que podemos hacer, son importantes, ¿vale? Y son resaltables. Pero para nosotros lo más importante es concienciar. No es algo que vaya, o educar, como queráis, pero en este caso concienciar. Es algo que tiene que ir calando en la propia sociedad. Si es cierto, nosotros estamos acostumbrados, un parque natural de la Serra Gelada que comparte que comparte el límite con Benidorm, imaginaros, y la Bahía de Altea, que es todo un entorno litoral protegido por este parque natural, pues es si no creo que es el más visitado, tanto por la parte de tierra como la parte de mar, de todo el territorio valenciano. Por tanto, estamos acostumbrados hace muchos años a esa masificación, ¿no? Y a gestionarla. Pero al final lo que más cala con el tiempo es concienciar. Políticas en nuestro caso, invertimos muchos recursos humanos, materiales y económicos para concienciar, para calar, pues en estos 2 últimos años ya mucha acción de tema de plásticos, ¿no? Si nosotros en la web lo podéis ver, todas las acciones que tenemos, pues charlas que llamamos la Bahía Imaginada, que damos una charla en un lugar determinado y va muchísima gente, no pueden ir a motor, pueden ir a pie, en kayak, como puedan, ¿no? Y se les cuenta ese lugar cómo se gestiona y cómo funciona y cómo son sus usos tradicionales, ¿no? O hacemos limpiezas de playas o de fondos marinos, pero siempre vamos a la vista de concienciar, de que cale en la sociedad. Y creo que eso funciona. Con los años te das cuenta que casi sin querer la gente empieza a cambiar y empieza a ver las cosas diferentes. Nosotros solo ponemos un granito de arena, pero me consta que son miles y miles de entidades públicas o privadas que van, la propia sociedad en sí, que va evolucionando, va cambiando. Y bien es cierto que ya ves, desde el 2015, el tema de la economía del bien común también se está permeabilizando en toda la sociedad. Y ahora con la crisis sanitaria, que es una desgracia para todos, es un gran problema de salud, pues es también una oportunidad para aflorar estos bienes naturales y ponerlos en valor, ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo que lo más importante es concienciar, acciones de concienciación, que nosotros somos una entidad privada no lucrativa, pero también hay aquí una empresa mercantil que también lo hace y, bueno, y creo que es el futuro por donde tenemos que ir. Muy bien, muchísimas gracias. Arturo. Bueno, pues claro, me encajo mucho con Joaquín en la perspectiva que nosotros llevamos 20 años haciendo concienciación sobre la conservación del medio marino. Entonces, hemos trabajado para todo tipo de entidades en 3 continentes con esa perspectiva, ¿no? Entonces, para nosotros, el tema de la masificación, piensen en el territorio canario como que hay un dato que a mí me gusta poner para entender los números. La isla de Tenerife recibe 5 millones de turistas al año, que es más que todo Brasil. ¿Vale? O sea, que piensen de qué magnitudes de masificación estamos hablando. Llegan a Canarias 7 turistas por cada habitante. Entonces, aquí es una realidad en la que la presión sobre el territorio es altísima, ¿no? Igual por eso y por la bonanza del clima, estamos nosotros aquí y nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Yo nací en el País Vasco con una pasión por el mar tremenda, lo que pasa que el mar allí pues se ve desde lejos, ¿no? Y más si te quieres meter debajo. Entonces, bueno, pues vinimos aquí, encontramos un paraíso muy castigado y ya ven hacia dónde hemos replanteado todos los aspectos del planteamiento de la filosofía turística, ¿no? Es a repensar el turismo desde un turismo de calidad,
un turismo donde la participación ciudadana tenga un peso muy grande en la gestión, y ahí el enlace que les comentaba antes del proyecto Microáreas, que luego el gobierno nos pidió que lo convirtiésemos en un proyecto para todas las islas. Y bueno, pues que ahí tuvimos bastantes diferencias muy grandes con el gobierno, porque no entendían lo del concepto de la gestión participativa. Ellos querían seguir ejerciendo una gestión piramidal donde decían a la gente lo que tenían que hacer y decían, no señores, o sea, estamos hablando de que la gente haga su propio, o sea, que la sociedad, los usuarios de los espacios lleguen a acuerdos de cuál tiene que ser la gestión en base siempre a la normativa vigente, hagan sus propios planes de acción en base a sus necesidades, llegan a sus acuerdos y mediante indicadores con base científica puedan hacer una gestión sostenible del litoral, ¿no? Entonces ahora estamos aquí en concienciar no sobre el plástico o sobre el cambio climático, que también, porque es lo que hemos hecho 20 años, ¿no? Sino en que la gestión del territorio tiene que llevarse al pescador, tiene que llevarse a la empresa de turismo activo, tiene que llevarse al usuario de toda la vida, al viejito que ha ido a pescar pulpos y no le digas que ahora ya, como somos tantos, no es el momento de pescar, sino ir a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos muy claro que la gestión participativa es crucial para los espacios naturales, para la gestión de esa masificación, para buscar la calidad en los espacios, para poner límites al crecimiento y límites al uso. Y bueno, pues decirles eso, que yo encantado de estar en un foro ligado a la economía del bien común, porque sé que me entienden cuando hablo de poner unos indicadores para la gestión del territorio, ¿no? Cosa que muchas veces aquí me veo predicando en el desierto. Entonces, bueno, pues eso ha sido un reto. La verdad que la calidad de profesionales con las que hemos podido contar para impulsar ese tipo de modelos ha sido tremenda, y yo sé que es una apuesta que, por ejemplo, desde el Ministerio, desde la Fundación Biodiversidad, que he tenido varias reuniones con ellos, ven con muy buenos ojos como la alternativa de futuro, ¿no? O la gestión la hacemos participada, o en un país como el nuestro, con tanto vicio de la gestión del poder, pues vamos a ser incapaces de gestionarlo pensando en todos y no en unos intereses particulares que al final están moviendo unos hilos y va en detrimento de todas, ¿no? Muy bien, Arturo. La verdad que veo que las cuatro estáis coincidiendo en que no es un trabajo individual, sino que hay muchos actores detrás de esta concienciación, de ese trabajo de sostenibilidad en todos los aspectos, en todas las vertientes de vuestro emprendimiento. Y un poco a raíz de esa cuestión, sí que me gustaría saber qué tipo de sinergias lleváis a cabo con la administración pública, pero también y sobre todo con otras empresas del sector, o sea, con las que se suele definir la competencia, si lleváis a cabo alguna línea de estrategia colaborativa o cooperativa. Trabajamos mucho con las entidades locales, es decir, porque sí que es verdad que empiezan a escuchar, ¿no? Alternativas, otras visiones, y eso es una gran suerte. El que, bueno, estén ya abriendo los ojos, están abriéndolos. Yo, a ver, no quiero parecer pesimista, pero sí que hace falta dar un poco de empujón para que abran los ojos más rápido, ¿no? Porque tampoco es que el tiempo es infinito, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tenemos el centro ambiental en Torrent, donde tenemos la sede, las oficinas, un centro que tenemos una pina de 25.000 metros cuadrados de pinos de 100 años, es decir, que es un entorno extraordinario, y ahí estamos desarrollando y trabajamos muy directamente, pues en este caso con el Ayuntamiento de Torrent. Ahora estamos haciendo un proyecto para conectar diferentes rutas desde el punto de vista turístico y pues un poco repartir visitantes por distintos lugares, y lo que estábamos hablando entre todos, creo que coincidimos en ese sentido, que valoren lo que tienen en esas rutas, que empiecen a descubrir ese territorio. A veces es sencillo, pero tiene muchas cosas particulares, ¿no? Entonces, en este caso, con Torrente se están elaborando muchos proyectos que al final irán a parar al público en general. También estamos trabajando en todo lo que es la comarca del Horta Sud. No sé, la gente que nos esté escuchando, pues Valencia está rodeada de un área metropolitana importante con muchos municipios, y todos ellos tienen elementos particulares, ¿no? O sea, es decir, que en cuanto a naturaleza y a cultura,
y haciendo honor a nuestro nombre, ¿no? Natura y cultura, que decir, pues la idea es ponerlos en valor, ¿no? Y estamos ahora con un proyecto con el Ayuntamiento de Benetússer que quiere hacer, vinculado a la pandemia, pues unas rutas en el entorno. Hay un entorno urbano, rural muy interesante para las personas adultas, pues bueno, que están encerradas en casa y necesitan salir a tomar el aire, pero vamos a aprovechar también para que salgan y conozcan lo que antes comentabais, ¿no? Que conozcan lo que tienen al lado de casa y que a veces no lo conocen. En Catarroja, que es además mi pueblo, pues tenemos el Parque Natural de la Albufera, tenemos un puerto, el Port de Catarrocha, que es un sitio único, y ahí también coincido con lo que habéis comentado, ¿no? Que parece que hemos querido que la gente se adaptase a nosotros y llevamos ya 10-15 años intentando adaptar el proyecto de turismo a la gente, a los pescadores, al club de vela latina, o sea, a la gente que está viviendo el sitio, ¿no? A los restaurantes de comida tradicional que hay en el puerto. Bueno, y así también estamos trabajando con alguna otra entidad privada, o sea, es decir, que es la Florida, pues desarrollando Florida tienen una línea de turismo, y ahí, pues bueno, ya hace posiblemente 15 años, con un proyecto europeo, pues trasladamos la idea de la sostenibilidad a las escuelas de turismo, ¿no? Fue un proyecto europeo interesante para que se implementase todo eso del turismo ahí, o sea, decir que, y con Florida, que es también es una cooperativa, pues estamos trabajando en coordinación con alguna empresa también de Castellón, o sea, decir que, bueno, pues es lo que digo siempre, ¿no? El principio que ha regido, pues, nuestra forma de trabajar en estos años, ¿no? Hicimos el plan de costas en Canarias, que decir, hace 15 años, para recuperar el dominio público y darle uso público de forma sostenible. No sé cómo irá eso por allí ahora, ¿no? Estoy hablando de hace 15 años, o sea, decir que lo hicimos con Traxatec y la Dirección General, es decir que, o sea, que la idea es, pues, conectarnos y mover cosas, y sí que es verdad que se trabaja mucho con la administración y que sí que están abriéndose a poner el marcha. Hicimos un plan estratégico con la Mancomunidad hace ya 8 o 10 años, y el turismo y el desarrollo sostenible era una base, un pilar importante vinculado a la agricultura. Es decir, que en ese sentido sí que hay mucha apertura y sí que parece que hay un decantamiento lento, porque sí que es verdad que hay presiones, hay intereses creados que dificultan ese cambio, pero bueno, se nota, ¿eh? En educación ambiental, cuando empezamos hace 30 años, era sorprendente, ¿no? La gente no sabía nada y ahora la gente por lo menos ya le suena las cosas. Yo en ese sentido sí que estoy animado y veo que vamos por el camino y se va por ese camino, que es lo que decía antes, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Entonces hay esperanza. No hay otra, ¿eh? No hay otra, ¿eh? O sea, decir que... Bueno, en nuestro caso tengo que decir que, bueno, estamos en Onda, en la zona de Castellón, pegaditos al Parque Natural de la Sierra de Espadán, y realmente mucha competencia no tenemos. Supongo que no hay nadie que se haya animado a venir detrás a hacer tantas actividades como hacemos nosotros, pero bueno, sí que estamos dentro de la Asociación de Empresas de Turismo Activo, que se aboga mucho por la formación, porque todas las empresas puedan tener una formación continua y tener a los trabajadores, tanto los gerentes o los trabajadores, en un buen plan de formación para mejorar todas nuestras empresas y dar un buen servicio. Y por nuestra parte, con las instituciones, sí que tengo que decir que nos costó mucho al principio, porque venimos de una zona muy industrial, muy de naranja, muy de agricultura, entonces el turismo era como el gran olvidado. Poquito a poquito, al demostrar que la gente venía, que valía la pena lo que hacíamos, que se recuperaban entornos naturales, que se ponían en valor, hemos conseguido, pues, tanto que los pequeños ayuntamientos de la zona, como mancomunidades o incluso el Ayuntamiento de Onda, aboguen un poco por nuestra visión y están empezando a confiar en nosotros y a sacar planes para hacer infraestructuras un poquito más grandes durante el territorio, ya sea recuperar sendas, señalización de senderos. El año pasado hicimos una ruta de 150 kilómetros de bici. Me refiero, todo esto antes era impensable.
Y ahora mismo sí que estamos teniendo mucho apoyo y mucho respaldo. Ahora ya estamos especialistas en convertir recursos naturales en recursos turísticos. Y prácticamente ya vienen y nos buscan. Tenemos mancomunidades cercanas y ayuntamientos cercanos que cada vez nos preguntan más, nos preguntan nuestra visión, nos preguntan qué podrían desarrollar en su zona a nivel de turismo sostenible. Y la verdad es que, bueno, pues poquito a poquito, porque como decía, nosotros somos una empresa pequeñita en un territorio muy industrial, pero cada vez más se apuesta más y se van consiguiendo cosas. Yo creo que los resultados al final son los que te van abriendo puertas, te van llevando y lo que hace que las instituciones vayan confiando en tu labor y en la de los compañeros que realizan lo mismo. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Joaquín. Sí, nos pasa igual a nosotros que a Lidia. Efectivamente, Albano en servicios ambientales y Arturo en oceanográfica, pues están más relacionadas con entidades públicas y van a proyectos de más envergadura. Pero bueno, al final es un trabajo que es una labor a realizar por todos, cada uno a su nivel, y al final el conjunto es lo que va a hacer que efectivamente se democratice. Efectivamente, y busquemos democratizar en el sentido de que se mejore la accesibilidad, de que todo el mundo pueda disfrutar de nuestro entorno natural con respeto y concienciados y sabiendo lo que hacen, o sea, educados. La transparencia es muy importante. Efectivamente, estos valores son o van a ser todavía más fundamentales. El Club Náutico de Altea, obviamente, es una entidad diversa y que hacemos acciones de concienciación para la zona de industria o para los tránsitos portuarios o para las zonas deportivas con todos los educandos. Este verano hemos tenido unos 180 por día, desde junio hasta septiembre, y se les hace transversalmente educación ambiental, ¿no? Y concienciación. Esto es importante. Y que asuman, con la economía del bien común, efectivamente, yo he descubierto, pero lo he descubierto hace 2 años, que un miembro de la Junta, Alberto Gaforio, que estará en la Asociación Valenciana para la Economía del Bien Común, economista, estuvimos haciendo, bueno, él estuvo haciendo un balance del bien común en el sentido del Club Náutico de Altea. El Club Náutico de Altea, como decía Arturo, efectivamente, tenemos certificación de ISO 14001, la ISO 9001, el EMAS, el Safe Tourism, pero está todo desagregado. Y te das cuenta que existe un cachivache que aúna todo esto, ¿no? Y dices, ostras, esto es lo que hago, ¿no? En cuanto a la prevención de riesgos o a la igualdad o la transparencia en la gestión, lo haces todo desagregado, pero existe una certificación que te aúna todo, ¿no? Y que te hace ver una visión totalmente distinta. Esto es revolucionario, realmente. Lo hemos descubierto nosotros hace apenas 2 años, ¿vale? Por tanto, es muy revolucionario. En cuanto al Club Náutico de Altea, a su nivel, que, por cierto, todo está en la web, cenealtea.com. Todas las personas que nos estén viendo en directo van a cenealtea.com, en estos apartados podrán ver nuestra declaración ambiental. Si lo conocen, la declaración ambiental es todos los residuos que generamos, cómo se recicla, qué gestión se realiza de todos estos elementos, qué proyectos tenemos, cómo quedaron los del año pasado, por qué no lo hemos conseguido, cuál es mi huella de carbono que ha ido reduciéndose en los últimos años. O sea, estoy en 152 toneladas de CO2 al año y ha ido reduciéndose paulatinamente año a año, ¿no? Eso es todo, es muy potente, es un mecanismo muy potente. Y cuando hablamos de sostenibilidad, no solo es ambiental, sino también económica o social, ¿de acuerdo? Es el respeto por el territorio, el generar riqueza para redistribuir y que todos tengan ese acceso. Como muestra que pueden ver en la web del club de nuestra sinergia con las administraciones locales o las administraciones públicas, tenemos firmado un plan de vigilancia ambiental con la Generalitat Valenciana, con la Consellería de Agricultura y con los 3 municipios, Altea, l'Alfàs del Pi y Benidorm, que están involucrados cerca del Parque Natural, ¿no? Y el Club Náutico de Altea, que es el que aporta el acceso al mar, el tema del amarre, el mantenimiento, para que existan recursos humanos y materiales y económicos para que se pueda hacer una vigilancia ambiental adecuada
que también proporciona el Instituto de Ecología Litoral, aquí de Alicante, en la Bahía de Altea, en el entorno del Parque Natural, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ya se pueden hacer estudios de cuál es la pradería de Poseidonia que hay en la Bahía de Altea para que los fondeos de las embarcaciones solo se hagan en arenales y tú vas a tener una app que te diga aquí no o aquí sí, ¿no? Entonces, estos instrumentos o el participar en la Junta Rectora del Parque Natural nos posibilita avanzar en eso que llamamos, que hemos dicho antes, que he dicho yo, la normativa. Debe haber una normativa y unos protocolos de acceso al medio natural en lugares que están, como este, masificados. Pero sigo insistiendo, hacemos muchas acciones, muchas medidas, pero al final es la concienciación, es lo que con el tiempo va calando, poco a poco, y de verdad, yo lo noto. Llevamos con esta historia unos 22 años y cambia radicalmente la manera de comportarse de tu público objetivo, de todos tus clientes, los usuarios portuarios. Va cambiando, va permeabilizando. O sea, realmente vale la pena, es ilusionante y se puede hacer. Y creo que es el camino que hay que seguir. Muy bien, muchas gracias. Arturo. Bueno, pues yo creo que este es el punto, el tema de las sinergias y cómo interactuar con quien se supone competencia es clave en un mundo finito en el que estamos, ¿no? En las líneas de cooperación. Entonces, claro, yo con el ejemplo que os ponía antes de microáreas, pues es la cooperación máxima en el sentido de que estamos, pues, todas las entidades habidas y por haber que queremos un desarrollo sostenible de un espacio, desarrollando metodologías, implementando, siendo transparentes entre nosotras de cómo queremos, cómo lo vamos a desarrollar y en una sinergia total con todas las líneas de la administración. Y ahí, bueno, pues voy por ser un poquito, por meter ahí una pildorita que igual os sorprende un poco. El proyecto más revolucionario con el que estamos ahora se llama Aprendiendo a cuidar violencia cero. ¿Por qué? Porque al final, si analizamos todos los grandes problemas que tiene la humanidad, la solución técnica está ahí. Y es la incapacidad del ser humano de llegar a acuerdos y de cooperar la que hace que no las apliquemos. Y cuando analizamos por qué falla la cooperación, al final vemos que en la base de todo hay una violencia simbólica, una violencia psicológica, un ejercicio del poder mediante el abuso que coarta cualquier iniciativa o que coarta muchas iniciativas con mucho sentido de bien común, ¿no? Entonces, distintos profesionales de distintas disciplinas nos hemos juntado y nos hemos puesto a trabajar en este proyecto que consiste en crear una alianza precisamente para conectar a todas esas personas que estamos buscando un bien común y enseñar a la sociedad, concienciar, Joaquín, de qué cantidad de violencia tenemos normalizada y creemos que es una práctica permisible y, por tanto, está destruyendo la democracia, la sostenibilidad y está destruyendo el futuro que tenemos, ¿no? La contaminación, ¿qué es? La violencia, el abuso del ser humano que hace sobre la naturaleza, ¿no? El problema del maltrato animal, que son los abusos que hacemos sobre la naturaleza. Y vamos a tocarlo, ¿no? La incapacidad del sector político de llegar a acuerdos. ¿Qué tiene en la base? Un ejercicio de violencia para buscar un poder, ¿no? Olvidándose del bien común. Entonces, aprendiendo a identificar toda esa violencia que está obstruyendo el desarrollo democrático y el desarrollo sostenible, pues podemos avanzar muchísimo, ¿no? Y por un ejemplo por acabar, las fake news, ¿no? Todas estas mentiras que tanto daño están haciendo a absolutamente todo, no dejan de ser otra forma de violencia, ¿vale? Es decir, son lo contrario al cuidado. Entonces, si no somos capaces de identificar lo violento como tal y neutralizarlo, vamos a estar todo el rato volviendo a empezar. Entonces, yo personalmente estoy muy ilusionado con este proyecto porque creo que hay esperanza. Lo que pasa es que tenemos que hacer una diagnosis correcta. El desarrollo sostenible está muy bien, los objetivos de desarrollo sostenible están muy bien, pero en el siglo XXI la humanidad o aprende a cuidar
o no tiene siglo XXII. Entonces, el secreto, ¿dónde está? En aprender a cuidar. Y aprender a cuidar tiene que ser en una base en la que la cooperación, las sinergias tienen que ser fundamentales. Y para eso hay que saber convivir. Y para saber convivir necesitamos espacios de confianza, necesitamos espacios seguros y necesitamos en la base, espacios donde la violencia no se desarrolle. Y nuestro gran problema como sociedad es que la violencia simbólica está a la orden del día en nuestras relaciones, en nuestras casas, en los colegios, en los trabajos, en la política. Y ahí hay un melón tremendo por abrir y trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, ahora estamos muy volcados en eso y, bueno, pues ya ven que es una vuelta de tuerca a todo esto que estamos hablando. Pero pues sí. Bueno, pues. La verdad que muchas gracias, Arturo, porque es muy interesante ver un poco cómo no solo el valor de la sostenibilidad, sino también la solidaridad, los cuidados, el respeto, la cooperación, pues son fundamentales, porque no podemos hablar de sostenibilidad si no hablamos de los demás valores que lo sustentan. Disculpad que hemos tenido una pequeña interrupción, hemos tenido una desconexión de unos 30 segundos, ya está solventada. Y tenemos una pregunta por parte del público, digamos, de una empresa que nos está siguiendo en directo en el canal de YouTube. Nos dicen, buenas, se llaman Áncora Cultura del Mar y le interesaría saber qué tipo de actividades lleváis a cabo para fomentar el patrimonio cultural. Vale, no sé si todas las empresas trabajáis el patrimonio cultural, pero seguimos el mismo orden a ver qué surge de esa pregunta tan interesante del público. Sí, a ver, el entorno, la cultura, la naturaleza son elementos que además están muy relacionados, ¿no? Entonces, las actividades que desarrollamos, lo que normalmente hacemos es ver desde el punto de vista cultural qué características tiene ese elemento, se diagnostica y a partir de ahí se ven los valores. Luego lo que solemos hacer es, por una parte, rutas, actividades desde el punto de vista turístico, visitas, talleres, hacemos muchas actividades en ese sentido, ¿no? O sea, es decir que... Y luego, pues también otra cosa que estamos haciendo es, tenemos una editorial, que es La Orquídea de Darwin, y lo que estamos haciendo también es editar cuentos para el público infantil que están vinculados con el elemento patrimonial, ¿no? O sea, es decir, y entonces a partir de ahí la gente joven empieza a conocer ese recurso y también la idea es que a la larga pues lo empiecen a valorar y vamos un poco por delante, ¿no? Por delante antes de que sean adultos, ¿no? O sea, es decir, que como dos ejemplos de cosas que estamos haciendo, ¿no? O sea, es decir, que, pero yo creo que el punto fundamental es analizar cada uno de los recursos, ¿no? Analizamos cada uno de los recursos culturales, vemos qué elementos tienen singulares, que a veces no pueden tener competencia, ¿no? Antes hablaba del puerto de Catarroja, puertos de Catarroja hay uno. Entonces, lo que intentamos es darlo a conocer, ver cuáles son esos valores que tiene, todos esos elementos que le hacen único, trasladarlo a la ciudadanía a través de múltiples actividades, que hay muchas que se pueden hacer, y a partir de ahí, pues bueno, aparecen cosas, ¿no? Aparecen cosas, como decía Lidia, que la gente se va con algo particular, ¿no? Y cuando ves que alguien se va con algo particular que le ha gustado, que le ha entrado, pues dice, bueno, hoy he hecho algo que está bien, ¿no? O sea, Muy bien, gracias. Bueno, en nuestro caso lo que hacemos son actividades de aventura, más deportivas, pero sí que es verdad que aprovechamos siempre el menor resquicio de cultura y para vender la zona. Al final lo que hacemos es que intentar que la gente no solo venga a vivir una experiencia de deporte de riesgo, sino que viva toda la historia de la zona. Hacemos un poco de oficina de turismo andante durante las rutas. Muchas veces... En las historias de barranquismo o cualquier cosita, pues aunque sean las leyendas, el pueblecito de al lado, el pueblo abandonado que quedó en la guerra civil, las trincheras que tenemos. Al final de lo que se trata es no solo vendes tu actividad como tal, sino vendes todo el entorno, ya sea natural, ya sea la historia, ya sea la cultura. Al final el cliente lo que te interesa que se lleve es
toda la información posible para que vuelva, para que le queden muchas cosas pendientes, para que le pique el gusanillo, para que valore un poco la zona y la historia y se vaya con ese bonito recuerdo y luego lo pueda contar y tenga muchas historias. Al fin y al cabo, el boca a boca, a pesar de las redes sociales, ahora venden mucho, pero el boca a boca es la mejor recomendación que vamos a poder tener siempre. Muy bien, muchas gracias. Joaquín. Bueno, en nuestro caso, distintas actividades. Antes he nombrado una que llamamos la Bahía Imaginada. Cogemos, por ejemplo, un historiador desde el norte hasta el sur, en una cala, en una isla. La Bahía de Altea tiene 4 puertos y tiene una isla y tal. Entonces, lo ubicas en distintos lugares y allí da una conferencia a la cual tienes que desplazarte. Va un mogollón de gente. A la vez se aprovecha para hacer una limpieza de la zona y te cuenta el patrimonio cultural de esa zona, de los usos y costumbres, de la historia de ese lugar, para darlo a conocer. Otro ejemplo lo llamamos Bahía Imaginada, ¿vale? Bastante exitoso. Otro ejemplo que hacemos es, lo veis en la web, lo podréis ver, hacemos una publicación cuatrimestral que se llama Altea Náutica, en la cual se recogen, entre otras cosas, cuestiones deportivas, medioambientales, gastronómicas, históricas y de patrimonio cultural, de costumbres, de las profesiones o de la economía anterior o de la cultura o el patrimonio cultural que tiene Altea, que es bastante interesante y bastante potente. Entonces, todas las publicaciones hacen distintos artículos poniendo en valor incluso pues, hallazgos arqueológicos, subacuáticos, para darlos a conocer a todas las personas. Las revistas son 1.500 números gratuitos. Se paga un poco con la publicidad y se embolsan y se envían unos 900 y pico a usuarios, simpatizantes y gente que la recibe, además de muchos estamentos políticos, ¿no? Y otras se tienen aquí y se van dando. Es una revista que tiene 126 páginas, es bastante fuerte, la podéis ver en la web. Y ahí comunicamos constantemente cuestiones del patrimonio cultural, arqueológico, ambiental, de lo que es Altea y la Bahía de Altea. Muchas gracias. Arturo. Bueno, pues nosotros precisamente ahora justo estamos con un proyecto que se llama Semana Azul y va de transmitir la cultura de mar a los escolares. Igual que está la Semana Blanca, se está planteando en el Ayuntamiento de Las Palmas que haya una Semana Azul en la que los escolares puedan ir a hacer actividades de mar y allí se les ofrezcan pues, muchísimas opciones para el fomento del patrimonio cultural y la cultura de mar, ¿no? Pues estamos hablando desde temas históricos, patrimoniales, etnográficos, de leyendas, de cultura local, etcétera, etcétera, ¿no? De biodiversidad, por supuesto. Y bueno, pues esto es un ejemplito muy, muy concreto en el que está siendo muy interesante porque hay varias empresas que estamos colaborando en distintos aspectos. Nuestro trabajo en este caso es desarrollar los materiales educativos que se van a implantar y bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, otro proyecto que para mí ha tenido un especial gancho es que el Cabildo de la isla de La Palma, el Cabildo es como un homólogo a una diputación, nos encargó hacer una guía de inversiones de la isla de La Palma. Y nosotros lo que hicimos fue unir a todo el sector del buceo y juntos poner en valor el recurso con sus historias, sus leyendas, lo que ellos tenían para contar, el protagonismo de cada una de las empresas. Entonces, donde iba a ser una guía muy espectacular del buceo en la zona con sus mapas submarinos y su biodiversidad, etcétera, las personas que hacen las actividades cobraron un protagonismo principal porque eran ellos los que contaban sus vivencias y sus aventuras y se ponía en valor, y ahí quiero enlazar al patrimonio humano que muchas veces tenemos en el territorio, porque, y lo decía Lidia, ¿no? Porque si muchas veces no tenemos a los agentes que ponen en valor el patrimonio cultural, perdemos el patrimonio cultural. Entonces, el patrimonio humano tiene un valor increíble y ahora, por ejemplo, estamos
el Ayuntamiento de Cartagena nos encargó hacer una guía de inversiones de la zona, que Cartagena es el único municipio de España que tiene 2 reservas marinas y bueno, pues está Cabo de Palos, que es una cosa increíble, y Tiñoso también, y evidentemente hablar, imaginaros, ¿no?, en un Cartagena, con la historia que eso tiene, que son miles y miles de años de civilizaciones humanas pasando por allí, lo importante que es poner en valor esa cultura y ese patrimonio. Y luego, por enlazar un poquito con lo abstracto, efectivamente en el proyecto Microáreas hay indicadores específicos de puesta en valor del patrimonio cultural, ¿no?, para que estas actividades que el resto de ponentes estaban describiendo anteriormente tengan valor a la hora de puntuar la calidad y la sostenibilidad de un espacio, que podamos medir cómo de sostenible es un espacio en función del patrimonio, cómo lo gestiona, ¿no? Si lo tiene identificado, si además de tenerlo identificado lo tiene publicado, si además de tenerlo publicado existe una planificación y una gestión estratégica del mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito más lío, más abstracto, pero volvemos otra vez a la matriz del bien común llevada al territorio y medir qué hacemos con ese patrimonio natural. No, y muy interesante también ese aspecto de fomentar la cultura viva, que es un poco eso que no tenemos que perder un poco esos recuerdos, esas historias vinculadas con la cultura del territorio. Ahora, como mi gato nos está avisando que el tiempo se está agotando, es el indicador de que ya ha pasado más de 1 hora. Y un poco para cerrar, sí que me gustaría plantearos una pequeña pregunta que me contestéis con una frase, con algo muy pequeño. Digamos que os pido un consejo para empresas que se están lanzando ahora mismo en el mundo de la sostenibilidad. ¿Qué le aconsejaríais de vuestra experiencia, de vuestras buenas prácticas, de vuestros errores? Un breve consejo para estos nuevos emprendimientos sostenibles que están naciendo en este momento. No sé si Albano está, a pesar de la cámara, creo que sí. Albano, pues pasamos con Lidia y luego si Vale. volvemos a recuperar a Albano. Bueno, yo mi consejo, bueno, errores va a tener todo el mundo porque lo seguimos teniendo todos. Esto es siempre ensayo y error y vas aprendiendo un poco sobre la marcha del planteamiento inicial que se pueda tener de cualquier proyecto. Al final siempre acabas dándole 1000 vueltas. Yo el consejo más importante que creo que puedo dar es que todo lo que se emprenda con ilusión. Porque yo creo que, bueno, nadie que se dedica al medio ambiente está pensando aquí en ganar millones de nada. Realmente esto es mucho esfuerzo, mucha dedicación, echarle muchas horas y es muy importante hacerlo con ilusión porque si no al final todos los contratiempos te vencen. Pero si tú crees que estás haciendo algo que realmente te ilusiona y que vale la pena por tu territorio, al final es de donde sacas las fuerzas y donde le demuestras a la gente que vale la pena. Simplemente. Muy bien, muchas gracias. Albano, ¿has oído la pregunta? Sí, estaba oyendo. Vale, lo que pasa es que algo había tocado por ahí, se había desaparecido. A ver, yo coincido también con la idea de que hay que tener ilusión, ¿no? Lo que pasa es que yo llevo ya 30 años con ilusión, no la pierdo y sigo y motivo a la gente a que se anime. Pero creo que sí que es importante, porque eso además yo lo he sufrido en carnes propias, pues arrancar con mucha ilusión, pero yo creo que de cara a lo que es el emprendimiento sostenible, tener en cuenta cuáles son tus principios, creo que es fundamental. Luego, hacer un buen plan de empresa, es decir, que tener una planificación de hacia dónde quieres ir, hacer cuentas, hacer números, es decir, que, a ver, parece como que a veces no hay que ganar dinero. Yo no estoy de acuerdo en ese sentido con que hay que olvidar la parte económica, porque tenemos que hacer que nuestro trabajo sea eficiente, porque es lo que nos va a permitir invertir, reinvertir, pagar sueldos, y movernos. Entonces, por eso digo que tenemos que estudiar bien el que vaya a emprender, de dónde va a sacar el dinero, cómo lo va a gestionar. Luego está la parte ética, la parte de la economía del bien común, el pagar buenos sueldos. Pero no pensemos todo en la utopía de la solidaridad y demás, porque eso es la base de nuestros principios y hacia dónde vamos a ir, pero un buen plan de empresa,
ver cómo vamos a gestionar los ingresos y los gastos y poquito a poco, eso sí, en eso doy la razón, hay que tener paciencia, porque además esto es el futuro, el modelo de la economía sostenible y demás, pero plan de empresa, ten en cuenta las inversiones, que nos va a costar dinero, que hay que invertir y que vamos a necesitar dinero. O sea, es decir, que eso creo que sí, ¿eh? O sea, es decir, que estaba contigo, Lidia, que hay que tener moral, pero es la vida, ¿no? Y acabar haciendo algo que esté satisfecho, yo creo que también eso es importantísimo y hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Muy bien, gracias. Joaquín. Sí, efectivamente. Emprender sosteniblemente. Emprender sosteniblemente significa sostenible. Es decir, estoy de acuerdo con Albano. Tú puedes tener tus principios, pero obviamente quieres seguir el camino por la sostenibilidad, has de estudiar la demanda y el público objetivo, el producto o el servicio que vas a ofrecer, tener un plan de empresa y tener mucha perseverancia. No todo el mundo sirve para emprender. Tener perseverancia, ilusión, búsqueda de la mejora continua, saber que vas a tener errores, que vas a fracasar, vas a tener muchos fracasos, pero tienes que saber reponerte y mejorar aquello que estás haciendo, ¿no? Sí, puedes tener unos grandes principios, que creo que es una gran oportunidad, como he dicho antes, se abren muchos caminos y la sociedad está cambiando y creo que es el momento, pero no dejamos de olvidar la economía, ¿eh? Como aquel decía, estúpido, es la economía. Has de tener un plan de empresa, estudiar la demanda, si existe demanda para ese servicio y producto, el público objetivo y comunicar y lanzarte, efectivamente. Muy bien, gracias. Arturo. Bueno, pues yo hay una frase que la tenemos puesta así en la oficina, en grande, que dice: elige un trabajo que te guste y no que tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y yo creo que empezar por ahí es clave, ¿no? Es de identificar muy bien cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros sueños y luego, evidentemente, a eso ponerle base y ponerle base de realidad, ¿no? Coincido totalmente con Albano, con Lidia y con Joaquín, ¿no? Esa base está en que exista un plan de empresa, en que exista unos fundamentos muy bien planificados y estrategias. Y para mí, lo que ha sido una suerte para las empresas que han venido luego es que exista la economía del bien común, ¿no? O sea, seguir la senda de la economía del bien común es un ahorro de tiempo y de conocimiento tremendo, ¿no? O sea, que aplicar la economía del bien común desde el minuto cero para nosotros hubiese sido una ayuda infinita, ¿no? Porque hemos tenido que aprender con el ensayo y el error para descubrir luego que eso existía y estaba perfectamente compilado en la EBC, ¿no? Entonces sí invitaría a conocerla, a profundizar en ella, a desarrollar el plan estratégico desde la empresa, desde la EBC, y a partir de ahí soñar, ¿no? Y estar todo el rato con el equilibrio sueño-realidad, ¿no? Pero no perder la pasión, que al final es lo que hace posible lo duro que es un trabajo de empresa privada o de emprendimiento personal, ¿no? Porque tienes que estar dispuesto a darlo todo. Por eso es tan importante que te guste y que mantengas la motivación alta, que implica también trabajo personal, trabajo de equipo y bueno, pues otros muchos procesos que encima la EBC los describe muy bien. Muchísimas gracias. Yo la verdad que sí. Sí, es que me ha venido a la cabeza que tengo por aquí un libro que me mandó el otro día Joan Ramón Sanchís, lo voy a enseñar por ahí, por si lo veis, de Emprendimiento sostenible. Supongo que lo conocéis y, bueno, asienta un poco muchas bases, ¿no? Y puede ser interesante, si alguien está interesado en este modelo de emprendimiento, pegarse una leída, porque, bueno, nosotros tenemos un proyecto en la Escuela de Emprendedores Sostenibles y ahí se recogen algunas de las ideas, que hay literatura ya hecha, lo que estabas comentando, ¿no? Que ya hay cosas hechas, que el que arranque no arranca de cero, ese como comentabas, ¿no? Y se busca información y adelante, ¿no? Animar a la gente. Muy bien, muchísimas gracias. Yo la verdad que encantada de haber moderado este webinar. Hemos llegado a la conclusión, nos hemos alargado un poco más del tiempo, pero creo que no hemos aburrido.
y agradecer a las personas que nos han seguido en directo y también recordar un poco a todo el mundo que este webinar está grabado y lo tendréis disponible en la página de la Economía del Bien Común de la Comunidad Valenciana para que lo podáis difundir o volver a ver. Y por mi parte es todo. La verdad que muchísimas gracias a Lidia, a Joaquín, a Albano, a Arturo, a Pilar, a Fran, que es nuestro responsable de comunicación. La verdad que muchísimas gracias y nos vemos en el último webinar. Un abrazo. Adiós. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Encantado de conoceros, ¿eh? Nos vemos. Igualmente, chicos. Y salud, mucha salud. Un gusto. Adiós. Adiós, adiós. A cuidarse.